sistema se dinamice, se transparente y por supuesto que eso genere confianza. Con una ley antigua estás destinado a estancarte. Mito o realidad. El principal problema del mercado ecuatoriano es la falta de dinero. Bienvenidos al primer episodio de los podcasts de Azocabal, un espacio en el que queremos hablar del mercado de valores ecuatoriano de una manera más cercana, porque siempre hablamos de este mercado desde lo técnico y muchas veces las personas que quieren entenderlo, en vez de entenderlo, les produce miedo por esta falta de cercanía. Es por eso que hemos creado este espacio de los podcasts, para que las personas puedan entender el mercado, cómo pueden acceder y qué trae el mercado de valores a la economía del país. El día de hoy queremos hablar sobre una radiografía del mercado de valores en la cual queremos entender qué pasó en el 2025 y cuáles son las perspectivas para el 2026. Y para eso, el día de hoy nos acompaña uno de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, Roberto Basantes, y Juan Javier Muñoz, que es uno de los directores de Azocabal y presidente de una casa de valores Intervalores. Les agradezco mucho por su presencia. Quiero hacer una aclaración que es importante. Este espacio es más informativo y educativo, no es una recomendación de inversión. ¿Ok? Entonces, desde ese punto, tenemos algunos bloques que vamos a tratar el día de hoy. El primero es hablar sobre qué pasó en el año 2025. Y para saberlo, la primera pregunta se la hago a Roberto. Desde tu punto de vista, Roberto, ¿cuál es el balance principal que nos deja el año 2025 para el mercado de valores ecuatoriano? ¿Y qué avances o señales positivas puedes ver tú en el mercado? Muy buenas tardes, querida Cata. Qué gusto compartir con Juan Javier este espacio y como tú dices, efectivamente la intención es esa educación, esa inclusión financiera nos lleve a abrir este mercado que es tan enriquecedor y que por supuesto el ciudadano conozca todas las variantes que encuentra en el mercado de valores y que no per se sea parte del sistema financiero, de hecho somos parte del sistema financiero, pero que vea, repito, ese sinnúmero de variantes que nos entrega como herramientas, para mí, desde este punto de vista, más enriquecedoras en el mercado de valores que las comunes o conocidas, o a veces también poco conocidas en el sistema financiero, pero si conociéramos nuestro mercado de valores, vamos a ver que hay una infinidad de herramientas. Contestando en sí tu pregunta, tenemos unos números bastante positivos en el 2025. Más o menos fue 18.224 millones lo que se manejó en el mercado de valores. Y por supuesto hubo un crecimiento de 2.6 al 13.6%, lo que implica por supuesto que se movió mejor el mercado. Obviamente, esta cifra versus lo que es la región, versus lo que podría ser potenciar el mercado de valores, es una cifra bastante ínfima. Y es por supuesto un reto de tener el nicho del 2025, pero eso como un nicho, pero para crecer. Siendo, repito, unos números muy importantes, entendamos que podemos ser mucho más grandes y para eso uno estaría encantado de aportar con normativa, que es lo que le va a ayudar, desde luego, a potenciar el mercado, sin dejar de lado de que esto es integral. O sea, es importantísimo que desde la Junta, desde las bolsas de valores, desde las casas de valores, los fondos de inversión, fideicomisos y el ciudadano en sí, el inversor, esté acoplado con lo que hay, obviamente contando emisores y demás, la superintendencia, sobre todo también que del regulador en el sistema. Pero eso básicamente de líneas generales. Muchas gracias, Roberto. Juan Javier, desde el punto de vista técnico, ¿qué crees tú que cambió en los últimos años en el mercado de valores? Primero que nada, buenas tardes, Catalina, Roberto, qué gusto compartir este espacio donde le podemos brindar a los diferentes actores ya, digámosle, recurrentes del mercado, así como los nuevos que están queriendo incursionar en él. ¿Cómo han venido cambiando el mercado en los últimos años? Cerramos un 2025 muy positivo, como comentaba Roberto, fueron 18.200 millones de dólares en negociaciones enteras, digámosle, cubriendo todas las ramas. Realmente para el sector real de la economía fueron 1.800 millones, es un 10% más o menos de lo que se negocia. Año a año,
el incremento entre productos negociados del sector real ha incrementado, lo cual es bueno. Hay más productos, se ha pasado a inversiones de largo plazo, que finalmente estos recursos son los que realmente ayudan a las empresas a poder realizar sus proyectos, a poder crecer y asimismo encontrar otra fuente de financiamiento. Que hemos encontrado también en el mercado como últimos digámosle, diferenciales. Tenemos productos de renta fija de renta variable, muy interesantes. Han entrado los fondos colectivos, han entrado los fondos cotizados, que son herramientas en el cual el ecosistema trabaja en conjunto, porque ahí las administradoras de fondos, que son parte del sistema financiero, del mercado de valores, trabajan con casas de valores y se negocian los títulos en el mercado de valores. Entonces ahí encontramos una integración interesante dentro del mercado. Entonces yo te diría que como términos generales, ¿qué viene pasando los últimos años? Ha incrementado el número de inversionistas, personas naturales, asimismo como empresas, en todas las áreas, ya sea las administradoras de fondos como las casas de valores. Entonces, eso es un balance positivo, como viene siendo. Muy bien, entonces podemos decir que el 2025 nos deja unos avances importantes, pero también retos estructurales sobre los que debemos trabajar. Luego, pensemos en que ningún mercado se mueve solo, ¿no es cierto? Y lo importante es que hayan reglas claras, implementables y que ayuden al mercado a que se siga desarrollando. Entonces, desde ese punto de vista, Roberto, ¿cuáles son las principales condiciones que influyen en el desarrollo del mercado? Contesto la pregunta desde mi visión de abogado. De hecho, de los 5 miembros, cuando me nombraron, soy el único que tiene la formación en Derecho, pero justo enriquecido en el Derecho Financiero. Mi maestría incluso fue en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Así que sí me siento parte integral del movimiento financiero como tal. Contando la pregunta, a ver, yo sí considero, ¿y por qué dije que era abogado? Porque es importante recordar que una normativa o retardada o quedada, coloquialmente hablando, no nos ayuda, menos aún en un mundo tan dinámico como el que vivimos hoy por hoy. Las sociedades que no dinamizan su derecho están condenadas a quedarse atrás, por no decir al fracaso. Y ahora sí, tomando la posición de miembro de la Junta, es importante que se entienda también y la gente sepa que la Junta sacamos normativa secundaria que rige el mercado de valores, en este caso también el de seguros, decía propaganda, el financiero en sí. Centrándonos otra vez en nuestro tema, que el mercado de valores, sacamos normativa que es la que nos ayuda a dinamizar ese ecosistema precisamente, como decía acertadamente Juan Javier. Y el asunto es que el reto está ahí, en focalizarnos en temas importantes, trascendentales y que lleven a la coyuntura del día a día y que, por supuesto, el sistema se dinamice, se transparente, que es uno de los pilares fundamentales del mercado de valores, y, por supuesto, que eso genere confianza y atracción a los inversores. Así es. Juan Javier, ¿qué necesita hoy el mercado para ser más profundo? Es una pregunta extensa, pero para reducirla, el mercado necesita, digámosle, tener un diálogo de cómo evolucionar. Los actores tenemos muy buenas ideas y muy buenas propuestas en las cuales, de la mano del marco legal, podemos ir probando y podemos ir aterrizándolas al mercado de valores, a nuestra realidad, porque la realidad del mercado de valores ecuatoriano no es la misma que los vecinos. Entonces, pero la idea es ir evolucionando paso a paso con medidas cautelosas, pero evolucionando. Como dices, con una ley antigua estás destinado a estancarte. La idea es ser proactivos e ir hacia adelante, tomar como referencia a ciertos actores de la región. Tienes a Argentina, que tiene un mercado de valores y un marco regulatorio súper pro mercado, pro positivo, digámosle, y captando ideas y probando, porque la idea es probar también. Entonces hay herramientas actuales en las cuales podemos utilizar, ya están en la ley, los cuales podemos ir indagando, por ejemplo, un sandbox de regulaciones, ir conversando, porque todo empieza con una conversación. Una idea, un proyecto es una conversación y decir las expectativas que tiene jugador A, jugador B, jugador C, y el marco diciendo puede ser, no puede ser, veamos, apliquemos, pero conversemos. Entonces yo diría que el reto para evolucionar como mercado que necesita es finalmente
entablar proyectos y decidir proyectos para potenciar el mercado. No me voy a ir con algo específico porque hay muchas ideas. Puedo decir, quisiera, no sé, negociar X tipos de títulos, quisiera tener un depósito que se comunique con el depósito de Centroamérica, pero yo diría que hoy, para empezar, es un diálogo directo y más que nada escuchar estos proyectos que tienen los jugadores y actores del mercado. Esa parte quiero complementar. Precisamente coincido, y ahí puedo hablar a nombre del miembro de la Junta, coincidimos de que el trabajo es mano a mano, es decir, difícilmente salga una normativa que uno sentado frente al computador o frente a un libro diga, va por aquí. No, un sandbox es la mejor forma de dinamizar esa conversación, eso que nutra a todos, de saber cómo es lo que piensa ABC, cómo lo que piensa el regulador, cómo lo que piensa el supervisor, y justamente coincidir en ideas claras, diáfanas y por supuesto propositivas. Entonces, lo que dicen aquí claramente es que para el desarrollo del mercado no solo necesitamos un entorno institucional fuerte, sino también un dinamismo de sus actores. Correcto. Con eso en mente, pasemos a un punto que es bien importante y son los emisores, la liquidez del sector y los productos que tenemos como mercado de valores. Juan Javier, ¿qué diferencia nos puedes dar que existe entre el volumen negociado y la verdadera liquidez en un mercado de valores? Gracias por la pregunta. Aquí voy a dividirlo en dos. El volumen negociado del total de productos en el mercado fueron 18.200 millones, ¿verdad? Los productos, aquí la torta, digámosle, se reparte en un gráfico como si fuera una torta. Tenemos un 52% más o menos de productos del sector público. Tienes un 35% más o menos de productos del sector financiero y tienes entre un 10 y un 12% del sector real, productos del sector real. Entonces, cuando la diferencia entre volumen y negociado se negociaron en el mercado de valores 18.200 millones de dólares y yo digo, ¿cuánto le entró realmente al empresario que buscó financiamiento en el mercado a largo plazo? Le entraron 1.800 millones de dólares. Entonces, esto por decir la liquidez que le aporta el mercado a los empresarios del país. Porque si bien un título negociado en el mercado, un pase de manos, una intermediación, es decir, recibí como pago unos bonos del Estado y los negocié en el mercado. Ahí hubo una transacción, ahí hubo liquidez, ahí se generó una comisión, ahí hubo un negocio, se utilizó el mercado. Pero realmente, ¿en dónde entra ese dinero? ¿Me entiendes? Uno quisiera de que vayan a productos financieros que tengan impacto real en la economía. Entonces, yo diferencio eso entre liquidez y volumen negociado. Y de ahí, yéndonos hacia una, digámosle, definición de liquidez alterna, diríamos qué tanto hay pase de manos o negociaciones de estos títulos valores, qué tan fácil es, digámosle, si yo me compro un papel a 5 años, qué tan fácil es que yo lo venda al año 3, o sea, este mercado secundario que existe. Y aquí hay los mercados son distintos en diferentes lados del mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí una herramienta que yo veo como estructurador de valores es que el que te compra el papel se lo quiere quedar. No lo quiere vender, no tiene intenciones. Entonces, esa es nuestra realidad. Tú tienes a una gente que no quiere vender su papel porque dice, me estoy asegurando una tasa del 10% anual por 5 años, yo me quedo con esto. Entonces, esa es un poco definiciones de liquidez de cómo se comporta acá el mercado. Ahí quería justo acotar precisamente a donde deberíamos apuntar. Dicho sea de paso, la reforma de octubre en el Código Orgánico Monetario y Financiero nos dio a la Junta como tal varias atribuciones, entre esas la educación financiera. Y entendemos de eso también la inclusión financiera, ¿no? Entonces, qué importante es que se den estas charlas y fomentar lo que está ahorita diciendo Juan Javier. Pero, por ejemplo, estoy convencido que mucha gente no va a entender qué es un sandbox, o qué es un mercado primario, o qué es un mercado secundario. Y precisamente para eso estamos. Ahora, ese punto justo es a donde quería llegar también con esa introducción, a esa educación financiera. Si quien compra un título a veces de pronto no porque hace con la renta del 5%, es porque desconoce que hay un mercado secundario y que por supuesto ahí puede también nutrirse, fondearse ese momento o seguir jugando como decía yo, con este mercado que es tan enriquecedor. Y es importante precisamente, y cierro con eso, este tipo de charlas en las cuales fomentemos a entender esto, a educar a la gente en esto y ver que por supuesto hay otra cosa que sí quiero hacer un énfasis, y ustedes que están dentro del giro de negocio como tal me van a dar la razón.
O sea, no es un mercado elitista, a veces se malentiende que es un mercado hiper top, donde entran 4 o 5 jugadores y no mucho más. Y no, es un mercado precisamente que puede entrar cualquier inversor que ve una posibilidad de cualquier monto inclusive, porque vamos a hablar de los fondos fideicomiso y demás. Si yo son un monto de $20, ya estoy dentro del mercado de valores. Y eso es también ese mensaje que le voy a dejar a la población. O sea, no es que debo tener unas cantidades enormes de dinero o ser parte de una élite, mal llamada élite, porque esto es distinto, esto es dinámico y simplemente en esos 1000 productos que tenemos, en todos puedo encajar. Yo le agrego ahí una cosita más, que es las personas naturales del país que pueden invertir en el mercado desde montos tan chiquitos, exacto, pueden ir conociendo los actores del mercado, pueden empezar con las administradoras de fondo, van conociendo el mercado, se van nutriendo, luego pasan a invertir en el mercado directamente. Y no es que inviertes en empresas que no conoces, tú las conoces y tú las consumes diariamente. O sea, yo justamente te vas al supermercado y vas a ver nombres de empresas que están listadas en bolsa. Entonces, lo chévere es que el mercado te brinda la oportunidad de poder invertir en empresas que tú confías, que tú conoces y que tú consumes. Tú consumes, correcto. Y desde lo que mencionaba Roberto, ¿cuál crees tú que son los elementos claves para fortalecer la transparencia, la confianza y el acceso a este mercado? De paso diré que dijiste los pilares fundamentales del mercado de valores. Totalmente, cerremos todo. ¿Ya? Sí, sí. Es que estos son los pilares fundamentales. Y si aterrizamos en esos pilares tendremos mucho por qué hacer y mucho por qué sentirnos seguros de estar en el mercado. ¿Qué nos faltará? Justamente dinamizarlo, pero con transparencia, con normas claras, con normas no solo claras, sino como dije hace un momento, con normas que estén acorde a la realidad. Y desde luego, en ese dinamismo, vamos encajando lo que dije también hace un momento, la educación y la inclusión financiera. Porque a veces la gente cree que o esto no existe, o como acabo de decir, o es muy difícil, o entran 4 o 5 personas, y que no es tan así. Y de hecho estoy convencido, y el giro de negocio de las casas de valores, dicho sea de paso, es eso, asesorar, guiar al inversionista y plenamente convencido que con un buen asesoramiento que si los dan, van a entender ese inversor, esa persona natural. Qué bueno es llegar a personas naturales, que está esto abierto para que ellos entren y a la vez se empapen y a la vez crezcan. Muy bien, y en este punto les propongo una dinámica que la he llamado mito o realidad, ¿ok? Entonces, Roberto, mito o realidad. El principal problema del mercado ecuatoriano es la falta de dinero. Para mí es un mito eso, la verdad, más que una realidad. Acabamos de decir este momento, o sea, yo puedo ir con $20 a una administradora de fondos de fideicomiso, ser parte del mismo, con un monto pequeño, parecido igual a la casa de valores, a preguntar qué me sugieren invertir, perdón, y estoy convencido que las casas de valores en esa asesoría que dan van a guiarle a las personas. El tener mucho capital o poco capital no es condición sine qua non para estar en el mercado de valores, es tener la intención de estar en el mercado de valores. Así es. Juan Javier, tu mito y realidad, ¿el mercado de valores sigue siendo una herramienta para pocos? Mito. Complementando a lo que nos comenta Roberto, el mercado de valores es una herramienta para todos realmente. Hay etapas en las cuales puedes ir conociéndolo, hay etapas en las cuales puedes ir probando y asimismo puedes ir siguiéndolo, informándolo, porque hoy tienes redes, hoy tienes páginas web, hoy tienes fuentes en las cuales puedes ir conociendo el mercado, porque yo soy partidario de que para conocer algo tienes que investigar. Entonces investiga, nútrete de información y de ahí toma decisiones. Obviamente va de la mano con asesorarte con los profesionales del tema. Correcto. Y una que va a la vena. Más regulación, ¿siempre significa menos dinamismo? No necesariamente, para mí eso es un mito. O sea, tener más regulación para mí, y al menos de forma general, también es tema específico, transparenta la gestión. Y más aún si esa regulación, repito, como ya hemos dicho 2 o 3 veces antes en esta misma conversación, si la regulación está acorde a la realidad, ¿qué mejor? Esa regulación va a dinamizar el mercado, no lo va a entorpecer. Ese es el reto. Aquí me le cola la respuesta. Ese es el reto, que la regulación esté acorde a la realidad. Ajustarnos a prácticas
mundiales como se vienen haciendo y eso, y es una conversación constante. Perfecto. Ya para terminar, en el último bloque llegamos a esta pregunta que entiendo que todos queremos saber la respuesta. ¿Qué hay para el año 2026? Y para entender hacia dónde va a ir el mercado, le pregunto a Roberto, ¿cuáles son los principales desafíos estructurales regulatorios que ustedes ven para este año? A ver, los principales desafíos regulatorios está básicamente mejorar la liquidez del mercado secundario. ¿Por qué? Y bueno, repito un poquito la charla de educación financiera. El mercado secundario obviamente nace del primario, pero aquellos que están en una negociación posible, pero no activada. Pero, ¿por qué digo posible? Porque está ahí pendiente de que alguien ponga ese título valor otra vez a negociar en el mercado. Y digo eso que es uno de los temas pendientes porque normalmente el país, nuestros números van a más allá del 90% que se maneja solo en el mercado primario. Y, y eso es lo que le hace también uno de los tantos factores que le hace pequeño al mercado de valores. Porque si dinamizáramos el mercado secundario sería exponencial. Solo desde ahí, obviamente hay muchas más cosas que hacer, desde luego. Continuar fortaleciendo la transparencia y la confianza institucional, que es lo que los mismos pilares que tú dijiste, estimada Cata, son pilares fundamentales para que el mercado crezca. Si no tenemos transparencia, si no hay confianza institucional en el sector como tal, el mercado de valores, esto no camina. Y para mí, básicamente, la estructura del mercado de capitales se fortalece con ese dinamismo. O sea, esa herramienta que justo dijo Javier, es, si yo tengo medios ya ahora tecnológicos, ya ni siquiera necesariamente tendría que ir a la casa de valores a golpear la puerta, como pasa incluso con los bancos. O sea, ya está una banca virtual, lo mismo en el tema de mercado de valores. Es decir, ese dinamismo amigable y confiable y transparente es lo que nos va a llevar a esto adelante. Muy bien. Y Juan Javier, ¿qué tendría que pasar en el 2026 para que digamos que ha sido un mejor año? Yo soy sesgado porque para mí el mercado de valores y un buen año es que más empresas consigan financiamiento a largo plazo y asimismo los inversionistas tengan más opciones de invertir en un mismo mercado de valores. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Esto es un trabajo en conjunto de que el mercado sea atractivo para las empresas, como nosotros como casas de valores se lo vendemos a estas instituciones, a estos empresarios, y hacer de los productos financieros algo asequible. O sea, como indica Roberto, nuestro reto como mercado de valores es seguir teniendo una propuesta de valor atractiva para los inversionistas y vamos creando productos financieros interesantes como fondos colectivos, entran los fondos cotizados, salen empresas al mercado. Ha sido un muy buen año para las acciones en el mercado, entonces la gente va confiando en renta variable, que eso vale la pena decir de que en el mercado de valores ecuatoriano el 99.2% de lo que se vende es renta fija y solamente el 0.8% es renta variable. Ya de por sí no se puede cambiar la naturaleza del inversionista que quiere saber cuánto se va a ganar en qué plazo. Entonces el reto es por medio de ejemplos. Culturalizarle, exactamente. El reto es también de parte de los que emitimos renta variable decir, miren cómo nos ha ido, esto está pasando, esto es lo que puede pasar y eso. Así que es mantenernos creativos y buscar agarrar más inversionistas y más personas. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Quisiera aquí dejar unas ideas fuerzas que me parecen súper importantes. Primero, que el mercado de valores no se explica solo con cifras. También tiene que ver mucho la confianza y la transparencia que veamos de ese mercado. Luego, la liquidez. La liquidez es súper importante, porque como nos decía Juan Javier y también lo mencionó Roberto, si yo me compro un título valor y luego no puedo hacerlo líquido en el momento en el que yo necesito ese dinero, perdemos fuerza como mercado. Y ahí viene todo esto del mercado secundario, de que yo pueda acceder rápidamente a comprar o vender mi título valor. Y por último, que sí debemos buscar un espacio, tanto desde el lado regulatorio como nosotros como participantes del mercado, para hacer más fácil las negociaciones. O sea, esto de que venimos hablando del onboarding digital, tenemos que trabajar en conjunto con el ente regulador y el ente de control, porque el mundo lo hace así. Ahora cogemos el teléfono celular, un clic y nos compramos una acción en Nueva York o en Londres.
Entonces, ¿cómo puede ser que aquí en nuestro mercado no podamos acceder a estos títulos valores con esa facilidad? Ya para terminar, quisiera hacerles una ronda de una pregunta a los dos. Roberto, una oportunidad para el 2026. Consolidar el mercado de valores como una fuente complementaria de financiamiento para empresas inversionistas en el país y afuera también. Juan Javier, un desafío que deberíamos trabajar en el 2026. Yo soy partidario de escoger una acción a la vez y tú mismo lo dijiste, nuestro desafío es hacer el onboarding mucho más amigable para los inversionistas. Eso nos va a dar a nosotros una ventana con estos inversionistas jóvenes que quieren todo rápido. Entonces, con un onboarding bien hecho, cumpliendo todas las áreas necesarias, creo que podemos ganar un espacio más en este universo de inversionistas que están esperando el desarrollo del mercado. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a ustedes dos por darnos estos puntos de vista del mercado tan aterrizados. Es importante hablar así, de manera clara, que la gente nos entienda y que sepan que el mercado de valores está a un clic de acercarse a un intermediario, que son las casas de valores, en donde ustedes pueden también diversificar sus inversiones y tener acceso a productos muy, muy interesantes. Les agradecemos por escucharnos y nos vemos en una próxima. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos.